El frío cortaba como cuchillas. La nieve, implacable, engullía el mundo en un manto blanco y traicionero. Dentro del carruaje, sacudido por la furia del invierno, dos hermanas, Lady Eleonora y la joven Sofía, temblaban, no solo por el hielo que se infiltraba por las rendijas, sino por el terror de un destino impuesto. Bartolomé, la voz gélida del traidor, ordenó la parada. El sirviente de Lord Reginald Wingfield, el usurpador, el asesino, las condenaba a la muerte. «No pueden hacer esto», suplicó Sofía, su voz ahogada. «Las hijas del conde de Thornfield ya no significamos nada». Eleonora, sintiendo la punta de una daga invisible en su corazón, encaró el vacío blanco. Aquel Nuevo Testamento, una farsa, era su sentencia de muerte. La puerta se abrió, un soplo helado de desesperación. El viento azotaba, la nieve, pequeños puñales. Bartolomé, con la mirada desviada, las empujaba hacia la oscuridad. «Aquí moriremos congeladas», exclamó Eleonora, la imagen de la muerte inminente en sus ojos. La nieve alcanzaba 1 metro, la peor tormenta del invierno. «Son las órdenes». Lord Reginald fue claro. «Las señoritas deben desaparecer sin dejar rastro». Eleonora lo confrontó, el rostro marcado por el dolor de la traición. «Mi padre confiaba en usted. ¿Así paga su bondad?». Un atisbo de remordimiento, fugaz, en su rostro, pronto se desvaneció, reemplazado por la dureza de la necesidad. «Tengo familia que alimentar, milady». Con brutalidad calculada, los secuaces las forzaron a descender. No tenían nada más que sus finos vestidos, insuficientes contra la furia del elemento. «Al menos una oportunidad», imploró Sofía, las lágrimas congelándose. «Una manta, algo de comida». Bartolomé giró el rostro. «Lo siento, si sobreviven, no vuelvan jamás». Lord Reginald juró que, si alguna aparece, acabará en un manicomio, o peor. El látigo chasqueó. El coche partió, arrastrando consigo el último vestigio de esperanza. Solas, rodeadas por árboles gélidos y un cielo que prometía más castigo. «¿Qué vamos a hacer, Eleonora?», susurró Sofía, acurrucándose junto a su hermana. Eleonora, el miedo apretando su corazón, barrió el horizonte. Una tenue luz, un espejismo en la nieve. Quizás la muerte haciendo señas, quizás la única oportunidad. «Caminar», respondió, sujetando la mano de su hermana. «Caminar o morir. Y juro, Sofía, si sobrevivimos a esta noche, habremos de vengarnos. Nuestro tío pagará por cada copo de nieve que cayó sobre nosotras». Y así, las herederas de Thornfield, exhaustas y desamparadas, siguieron adelante, rumbo a un destino desconocido. Pocos sabían que el encuentro más improbable las aguardaba. Alexander Blackwood, el otrora respetado duque de Ravenscroft, cabalgaba por el bosque como un fantasma de un pasado glorioso. Alto, imponente, envuelto en un pesado abrigo negro, su silueta se recortaba contra la blancura implacable. 3 años de ostracismo, 3 años desde que Londres lo declaró muerto en vida. Traición a la corona, acusaciones infames que destruyeron su reputación, su fortuna, su posición. A sus 35 años, Alexander vivía recluido en su antigua propiedad, la deteriorada Ravenscroft Manor, donde nadie osaba cuestionar su pasado. «Vamos, tempestad», murmuró a su corcel. «La tormenta empeora. Necesitamos llegar antes de que el camino se vuelva intransitable». El viento aullaba, remolinos de nieve cegaban la visión. Entonces, él vio un movimiento tenue en la blancura. Al principio, un animal herido, pero al acercarse, su corazón dio un salto. 2 figuras humanas, abrazadas, arrastrándose por la nieve. «Por todos los santos», exclamó, espoleando a su caballo. La nieve le cubría las rodillas mientras se acercaba a las mujeres. Al verlo, intentaron huir. «No teman», dijo con voz firme pero gentil. «No les haré daño». 2 jóvenes damas, vestidas con esmero, pero inadecuadas para el frío. La mayor sostenía a la más joven, casi inconsciente. «Mi hermana», dijo la voz temblorosa, los labios azulados.
Ayude a mi hermana, se lo suplico. Alexander desmontó con agilidad. Su abrigo cubrió a la muchacha inconsciente. Años en el ejército le habían enseñado a reconocer la hipotermia. «Morirá si no la llevamos a un lugar cálido inmediatamente», dijo con gravedad, levantando el cuerpo ligero de la joven. «Mi casa está a media hora de aquí. ¿Puede caminar, señorita?» «Eleonora», respondió ella, incorporándose con dignidad. «Lady Eleonora Winfield, y ella es mi hermana, Lady Sofía». Alexander sintió un escalofrío al escuchar el apellido, pero no era momento para preguntas. Con un movimiento experimentado, acomodó a Sofía en el caballo y le tendió la mano a Eleonora. «Tendrá que confiar en mí. Suba detrás de mí y agárrese con fuerza». Por un instante la duda en los ojos verdosos. «¿Quién es usted?», preguntó aceptando la ayuda. «Alexander Blackwood, duque de Ravenscroft, o al menos lo fui». Cabalgaron en silencio por el bosque. Después de una eternidad, una silueta emergió en la ventisca. Una mansión de piedra, antigua y majestuosa, a pesar del evidente deterioro. «Ravenscroft Manor», anunció Alexander. «No es lo que fue en tiempos mejores, pero hay fuego en la chimenea y paredes que nos protegerán de la tormenta». Al acercarse, un anciano de aspecto severo, pero ojos amables, abrió la puerta. Era Jenkins, el único sirviente que permaneció leal al duque. «Mi señor, ¿qué? Jenkins, esta joven se está muriendo de frío. Necesitamos mantas calientes, agua hirviendo y coñac». En minutos, las hermanas fueron llevadas junto a la chimenea en el salón principal, donde un fuego reconfortante ardía. Mientras Jenkins y Alexander trabajaban para salvar a Sofía, Eleonora observaba la sala. A pesar del abandono, los resquicios de un antiguo esplendor eran visibles. «Su hermana estará bien», dijo Alexander finalmente, acercándose a Eleonora con una manta extra. «Tuvo suerte. Unos minutos más en ese frío y no habría sobrevivido». «¿Por qué nos ayuda?», preguntó ella, incapaz de contener la desconfianza. «Ni siquiera nos conoce». Una sonrisa triste cruzó el rostro del duque, un rostro que, Eleonora notó, debió de haber sido extremadamente atractivo antes de las arrugas de preocupación y de una cicatriz en la mejilla izquierda. «Porque conozco bien lo que es estar solo en la nieve, Lady Eleonora», metafórica y literalmente. El amanecer llegó a Ravenscroft Manor con una tímida claridad que apenas se filtraba por los cristales helados. Sofía despertó desorientada, en una habitación desconocida, envuelta en mantas gastadas pero limpias, con un fuego crepitante en la chimenea. «Eleonora», llamó con voz débil, sentándose. Su hermana apareció casi instantáneamente, con una bandeja con una taza humeante. «Tranquila, estamos a salvo», le aseguró, sentándose en la cama. «Por ahora, al menos». Mientras Sofía bebía el té caliente, Eleonora le explicó los acontecimientos de la noche anterior, el misterioso duque caído en desgracia, el rescate en medio de la tormenta y el refugio que él les había ofrecido. «¿Un duque?», preguntó Sofía. «¿El duque de Ravenscroft? Papá mencionó ese nombre una vez en tono sombrío». Eleonora frunció el ceño. «Lo sé, también lo recuerdo. Algo relacionado con un escándalo, aunque nunca supe los detalles. ¿Podemos confiar en él?». La preocupación en el rostro de Sofía era evidente. «No tenemos alternativa», respondió Eleonora con pragmatismo. «Al menos por ahora. Estamos a kilómetros del pueblo más cercano, sin dinero, sin contactos, y con la amenaza de nuestro tío cerniéndose sobre nuestras cabezas». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Jenkins entró con una reverencia anticuada, pero perfectamente ejecutada. «Buenos días, señoritas. El señor solicita el honor de su compañía para el desayuno, si se sienten con fuerzas». Las hermanas intercambiaron una mirada. Era hora de conocer mejor a su anfitrión. El comedor aún conservaba vestigios de su antigua gloria. Una larga mesa de roble pulido, candelabros de plata y un imponente retrato que supusieron ser del padre del actual duque. Sin embargo,
El deterioro era evidente en las cortinas deshilachadas y en las sillas con el tapizado gastado. Alexander las esperaba de pie junto a la chimenea. A la luz del día, Eleonora pudo apreciar mejor sus rasgos. Alto, fuerte, con un rostro de facciones marcadas que debió de haber sido considerado muy atractivo en la sociedad. La cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, más que desfigurar su rostro, le daba un aire enigmático. Lady Sofía, me alegra verla recuperada, dijo con una leve inclinación. Temí por su vida anoche. Le debo mi agradecimiento, señor, respondió Sofía con timidez. Alexander, por favor, los títulos tienen poco valor en estas paredes olvidadas. Se sentaron a la mesa, donde Jenkins servía un desayuno modesto, pero cuidadosamente preparado. Supongo que se estarán preguntando sobre mí, dijo Alexander. Las historias deben de haber llegado incluso a oídos de jóvenes damas como ustedes. En realidad, no sabemos mucho, confesó Eleonora, sosteniendo su mirada. Solo que hubo algún tipo de escándalo. Una forma elegante de describirlo. Fui acusado de traición a la corona hace 3 años. Conspiración, espionaje, venta de secretos militares a Francia. Todo mentiras, claro, pero suficientes para destruir mi nombre, mi fortuna y mi posición. ¿Y no intentó defenderse?, preguntó Sofía. Oh, lo intenté, pero cuando las pruebas son fabricadas por alguien con suficiente poder y cuando no se tienen aliados influyentes, dejó la frase incompleta bebiendo un sorbo de té. La sociedad encuentra más divertida una caída estrepitosa que una aburrida defensa de la inocencia. ¿Y ustedes?, preguntó cambiando de tema. Anoche mencionó una traición, Lady Eleonora. Nuestro tío, Lord Reginald Winfield, respondió Eleonora finalmente. Tras la muerte de nuestro padre, el conde de Thornfield, hace 2 meses, presentó un nuevo testamento que nos desheredaba. Cuando cuestionamos su autenticidad, decidió que era más simple eliminarnos, completó Sofía con amargura. Alexander se quedó inmóvil, con una expresión indescifrable. Thornfield, repitió lentamente. ¿Son las hijas de Edmund Winfield? ¿Conocía a nuestro padre?, preguntó Eleonora sorprendida. El duque se levantó y caminó hasta la ventana, dándoles la espalda mientras observaba el paisaje nevado. Lo conocí, respondió con un tono neutro. Hace mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. La tormenta continuaba, manteniéndolos aislados. Alexander pasaba largas horas en su estudio, saliendo solo para las comidas y breves conversaciones formales. Eleonora lo había sorprendido varias veces, observándola con una intensidad perturbadora. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca, Eleonora sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, encontró a Alexander tan cerca que podía sentir su aroma a madera y coñac. «Le gusta leer», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación. «Era el pasatiempo favorito de mi madre», respondió ella, incómoda con su cercanía, pero extrañamente atraída. «Ella me enseñó a valorar los libros por encima de las joyas». «Una mujer sabia», murmuró Alexander, acercándose para tomar el volumen que ella sostenía. Sus dedos se rozaron brevemente, provocando una corriente eléctrica inesperada. «Su padre también era un hombre de letras», comentó. «Teníamos eso en común. Habla de él como si lo conociera bien». Alexander la miró a los ojos con una intensidad que la hizo contener la respiración, lo suficiente para saber que estaría orgulloso de la bravura de sus hijas. Respondió enigmáticamente, y lo suficiente para entender que su muerte puede no haber sido tan accidental como todos creen. La madrugada encontró a Sofía deslizándose sigilosamente por los sombríos corredores de Ravenscroft Manor. Había esperado a que todos durmieran para emprender su búsqueda de respuestas. «Debe de haber algo», murmuró para sí misma mientras se introducía en el estudio de Alexander, una estancia austera,
pero elegante, donde el duque pasaba la mayor parte de sus horas. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, dibujando sombras fantasmagóricas sobre el pesado escritorio de roble. Sofía comenzó a examinar meticulosamente los cajones, teniendo el cuidado de dejar todo exactamente como lo había encontrado. En el tercer cajón, encontró lo que parecía un viejo diario de cuero, oculto bajo papeles sin importancia. Lo abrió con manos temblorosas, consciente de estar violando la privacidad de su anfitrión, pero convencida de que la supervivencia de ambas hermanas dependía de conocer la verdad. ¡Por Dios!, jadeó al reconocer la letra nítida y elegante que llenaba aquellas páginas amarillentas. Era la caligrafía de su padre, el conde de Thornfield. Rápidamente comenzó a leer fragmentos a la luz tenue. Octubre de 1810. Alexander aceptó mi propuesta. El plan es arriesgado pero necesario si queremos detener esta conspiración que amenaza a la corona. Confío en él más que en cualquier otro hombre. Su lealtad está más allá de toda duda. Diciembre de 1810. La trampa está montada. Blackwood se infiltrará en el círculo de Wellington como supuesto simpatizante francés. Si tenemos éxito, descubriremos quién está filtrando información militar a Napoleón. Sofía pasó las páginas frenéticamente, su corazón latiendo con fuerza mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Marzo de 1811. Desastre. La operación ha sido comprometida. Alexander ha sido acusado de los mismos crímenes que intentábamos desenmascarar. He intentado defenderlo, pero mi posición también está en peligro. Reginald sospecha. La última entrada, fechada solo unas semanas antes de la muerte del conde, hizo que Sofía se tambaleara. Mayo de 1811. Estoy siendo envenenado lentamente, lo he confirmado hoy. Mi propio hermano por la fortuna, por el título. No viviré mucho más. He enviado pruebas a Alexander, escondidas donde Reginald nunca las encontrará. Mis queridas hijas, ¿cómo protegerlas cuando yo ya no esté aquí? Dios mío, susurró Sofía dejando caer el diario. Papá fue asesinado. Y el duque, él estaba trabajando con papá como agente secreto. Y ambos fuimos traicionados por la misma persona, dijo una voz grave desde la puerta. Sofía se sobresaltó, girándose para encontrar la imponente figura de Alexander, observándola desde el umbral. No parecía enojado, sino profundamente cansado. Debí suponer que las hijas de Edmund heredarían su perspicacia, continuó, acercándose lentamente. Su padre era mi mentor, Lady Sofía, y mi amigo. El diario, ¿por qué lo ocultó de nosotras? Porque no sabía si podía confiar en ustedes, respondió con franqueza. La traición deja cicatrices profundas, y porque esta información podría ponerlas en peligro mortal. Ya estamos en peligro mortal, replicó Sofía con amargura. Nuestro tío intentó asesinarnos, y ahora entiendo por qué. Alexander se sentó pesadamente en su sillón, mirando a Sofía con intensidad. Su padre me envió documentos antes de morir, pruebas contra Reginald. No solo de su traición a la corona como espía francés, sino de la falsificación del testamento y del envenenamiento. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de nuevo, revelando a Eleonora, cuyos ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y determinación. «Ya he oído suficiente», dijo entrando en la sala. «¿Dónde están esas pruebas?» Alexander la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo. «Ocultas», respondió. Su padre era brillante con los enigmas. La carta que me envió mencionaba un escondite donde los ángeles lloran sobre el pasado y el futuro se revela a quien tiene ojos para ver. «La capilla familiar», dijo Eleonora sin dudar. «En la cripta hay una estatua de un ángel llorando sobre la tumba de nuestros antepasados, y junto a ella un vitral que muestra el juicio final». Alexander la miró asombrado. «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque papá nos llevaba allí cada año en el aniversario de la muerte de mamá. Solía decirnos que allí el pasado y el futuro se unían».
Debemos recuperar esas pruebas, declaró Alexander. Son la única esperanza de limpiar mi nombre y de que ustedes recuperen lo que les pertenece por derecho. La primera luz del amanecer apenas despuntaba sobre el horizonte nevado cuando 3 jinetes abandonaron sigilosamente Ravenscroft Manor. Alexander cabalgaba al frente, su figura erguida transmitiendo una determinación que no había mostrado en años. Detrás de él, las hermanas Winfield le seguían el paso envueltas en pesadas capas oscuras que Alexander había encontrado en algún baúl olvidado. Tardaremos al menos 2 días en llegar a Thornfield si el clima se mantiene estable, explicó Alexander, disminuyendo el paso para que Eleonora cabalgara a su lado. Deberíamos parar en la posada del viejo MacGregor al anochecer. Es un hombre discreto que me debe algunos favores. Eleonora asintió, estudiando el perfil de Alexander recortado contra el cielo claro. En apenas unos días, este hombre había pasado de un completo desconocido a su única esperanza, y para su consternación, en algo más que no se atrevía a nombrar. ¿Qué sucederá cuando su inocencia sea probada?, preguntó en voz baja. ¿Volverá a Londres, a la vida social que le fue arrebatada? Alexander la miró con una expresión indescifrable, pero que hizo que algo se agitara en el pecho de Eleonora. Hubo un tiempo en que eso era todo lo que deseaba, respondió finalmente. Venganza, rehabilitación, recuperar mi posición. Pero ahora su voz se apagó mientras desviaba la mirada hacia el camino. El aislamiento cambia a un hombre, Lady Eleonora. Le enseña lo que es verdaderamente importante. Eleonora, corrigió ella con suavidad, creo que hemos pasado el punto de las formalidades, ¿no cree? Una leve sonrisa apareció en los labios de Alexander. En ese caso, insisto en que me llame simplemente Alexander. El momento de intimidad fue interrumpido cuando Sofía se adelantó para unírseles, señalando un pueblo lejano. Alexander sugirió rodearlo para evitar ser reconocidos, y las hermanas estuvieron de acuerdo. Durante una breve parada para descansar los caballos junto a un arroyo parcialmente congelado, Sofía se alejó para recoger algunas ramas secas. Alexander aprovechó el momento para hablar a solas con Eleonora. «Hay algo que debo preguntar», dijo, sentándose en una roca junto a ella. «Si su padre escondió esas pruebas en la cripta familiar, ¿no habría sido ese el primer lugar donde su tío habría buscado?» Eleonora sonrió. ¿No conoce a mi padre? La cripta es solo el comienzo del enigma. Donde los ángeles lloran sobre el pasado es una referencia a la estatua, pero el futuro se revela a quien tiene ojos para ver, es la verdadera clave, y sabe lo que significa. El vitral del juicio final tiene un panel que representa la salvación de los justos. Si usted mira a través de él, cuando el sol se pone, la luz proyecta una imagen en la pared opuesta. Papá nos lo mostró una vez, un mapa. ¡Un mapa!, repitió Alexander impresionado. Su padre siempre fue extraordinariamente meticuloso. Usted lo admiraba mucho, observó. Fue como un segundo padre para mí, confesó Alexander, su voz teñida de emoción. Cuando mis padres murieron, él me tomó bajo su protección, me enseñó sobre honor, lealtad, servicio. Todo lo que soy se lo debo a él. Entonces, eso nos hace casi familia, dijo Eleonora, intentando mantener un tono ligero, a pesar de la intensidad de los sentimientos que Alexander despertaba en ella. Él la miró profundamente. No exactamente familia, Eleonora. El significado implícito de sus palabras hizo que una oleada de calor recorriera su cuerpo. A pesar del frío, por un momento precioso y terrible, ella creyó que Alexander iba a acercarse más, que tal vez incluso intentaría besarla. Una parte de ella lo deseaba con una intensidad que la asustaba, mientras otra gritaba que era inapropiado, imprudente, imposible. El crujido de ramas anunció el regreso de Sofía, rompiendo el hechizo. Alexander se enderezó rápidamente, poniendo una distancia respetable entre ellos. Esa noche, llegaron a la posada mencionada por Alexander. El viejo MacGregor, un hombre robusto de barba blanca y ojos astutos, reconoció de inmediato al duque,
a pesar de los años transcurridos. «¡Por todos los santos!», exclamó en voz baja. «Milord, todos lo creían muerto o algo peor». «O algo peor», completó Alexander con una sonrisa irónica, «y preferiría que siguiera siendo así. Necesitamos alojamiento discreto para la noche. Estas damas están bajo mi protección». Mientras cenaban en la pequeña habitación que les habían asignado, Sofía observaba con atención la interacción entre Eleonora y Alexander. La tensión entre ellos era palpable, hecha de miradas robadas y conversaciones aparentemente casuales que ocultaban significados más profundos. «Ten cuidado, Eli», dijo Sofía cuando finalmente se quedaron a solas usando el diminutivo familiar. «Veo cómo lo miras y cómo él te mira». «No sé de qué hablas», respondió Eleonora, evitando sus ojos. «Claro que lo sabes, no te culpo. Es un hombre atractivo e intrigante, pero no sabemos todo sobre él. Papá confiaba en él, sí, pero eso fue hace años. Las personas cambian, especialmente después de sufrir como él ha sufrido». «¿Qué insinúas? ¿Que nos está utilizando? ¿Para qué? Él también está arriesgando su vida al ayudarnos». «Solo digo que deberías ser cautelosa», insistió Sofía. «Tu corazón y tu cabeza deben estar alineados en este momento. No podemos permitirnos distracciones sentimentales». Esa noche, un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Alexander estaba allí, con una expresión de preocupación. «Acabo de hablar con MacGregor. Están preguntando por dos jóvenes damas en los pueblos cercanos», susurró. «Hombres al servicio de su tío. La noticia de su supervivencia debe de haber llegado a oídos de ellos». «¿Cómo es posible? Nadie sabía que estábamos vivas excepto Jenkins y Bartolomé», completó Alexander, su rostro ensombrecido. «Mi mayordomo, el único hombre en quien confiaba. Debemos cambiar nuestros planes. Partir antes del amanecer y tomar una ruta alternativa». Instintivamente, Eleonora se acercó más a él, buscando su seguridad. Alexander colocó suavemente una mano en su mejilla. «No permitiré que nada les suceda», prometió con voz grave. «A ninguna de las dos». El cielo amaneció cargado de nubes plomizas que anunciaban otra tormenta. Alexander, Eleonora y Sofía abandonaron la posada con las primeras luces, moviéndose como sombras en la penumbra del amanecer. El viejo MacGregor les había proporcionado provisiones y un mapa con rutas secundarias. «Si nos mantenemos alejados de los caminos principales, podríamos llegar a Thornfield por el lado norte, a través del bosque que linda con las tierras de los Montgomery», explicó Alexander. «Es un trayecto más largo, pero menos vigilado». «Los Montgomery siempre fueron aliados de nuestra familia», comentó Sofía esperanzada. «No podemos arriesgarnos a confiar en nadie más», dijo Alexander. «Su tío es un hombre poderoso, con conexiones por todas partes». El día transcurrió lentamente. Cada kilómetro, una pequeña victoria contra los elementos. El viento aumentó su intensidad, trayendo los primeros copos de nieve que pronto se convirtieron en una cortina blanca que dificultaba la visibilidad. «¡Tenemos que buscar refugio!», gritó Alexander por encima del aullido del viento. «La tormenta empeora a cada momento». «Hay una cabaña de cazadores cerca de aquí», respondió Eleonora. «En el claro junto al arroyo este». Guiados por la memoria de Eleonora, encontraron la pequeña cabaña casi oculta entre los árboles. Era una construcción rústica, pero sólida, que les ofrecería protección contra la tormenta que arreciaba. Alexander desmontó de un salto y ayudó a las hermanas, llevando rápidamente los caballos al pequeño cobertizo adyacente. La cabaña consistía en una única estancia con una chimenea de piedra, una mesa rústica con 2 bancos y un catre estrecho en una esquina. «No es el palacio de Buckingham», comentó con una sonrisa tensa mientras inspeccionaba el lugar, «pero nos mantendrá a salvo hasta que pase lo peor de la tormenta». Las horas pasaron lentamente, el silencio interrumpido solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento.
Cuando Sofía, exhausta por el viaje, finalmente se durmió en el catre, Eleonora y Alexander se encontraron solos frente al fuego. «Debería intentar dormir también», dijo Alexander en voz baja. «No podría, aunque lo intentara», confesó ella. «Demasiados pensamientos». «¿Quiere compartirlos?» Eleonora lo miró directamente. «Anoche, en la posada». «Lo sé», interrumpió él, su voz teñida de remordimiento. «Fue imprudente de mi parte. Le pido disculpas». «No quiero sus disculpas», respondió ella con franqueza. «Quiero entender qué está pasando entre nosotros, Alexander. En medio de todo este caos, todo este peligro, ¿cómo es posible?» Alexander soltó un suspiro profundo. «He estado solo por mucho tiempo, Eleonora, años enteros sin confiar en nadie, y entonces usted apareció, con su fortaleza, su inteligencia, su lealtad hacia su hermana». Hizo una pausa. «Me ha recordado que hay cosas por las que vale la pena luchar más allá de la venganza». El sonido repentino de cascos acercándose rompió el momento. Alexander se puso de pie inmediatamente, su mano buscando la daga que llevaba en el cinturón. «¿Esperaba a alguien?», preguntó Eleonora, levantándose también. «Nadie sabe que estamos aquí», respondió él. «Despierte a Sofía, rápido». Alexander se acercó a la ventana, limpiando con la manga el cristal empañado. «Son los hombres de su tío», dijo con gravedad. «Reconozco a Bartolomé». «¿Cómo nos encontraron?», susurró Sofía, ahora completamente despierta. «Alguien debe de haberlos visto en la posada», respondió Alexander. «No importa ahora. Lo importante es salir de aquí». Alexander movió la mesa contra la puerta, una barricada improvisada. «Hay una trampilla en el techo que da al desván. Es pequeña, pero suficiente para que ustedes pasen. Desde allí podrían alcanzar el tejado y bajar por la parte trasera». «¿Y usted?», preguntó Eleonora, comprendiendo su plan. «Yo los distraeré», respondió simplemente. «Haré que crean que estoy solo». Un golpe fuerte en la puerta interrumpió su discusión. «Sabemos que están ahí dentro», gritó Bartolomé. «Salgan ahora y nadie saldrá herido». Alexander actuó con rapidez, colocando el banco debajo de la trampilla. «No hay tiempo para discutir. ¡Suban ahora!». «No podemos dejarlo», insistió Eleonora agarrando su brazo. Alexander tomó el rostro de Eleonora entre sus manos. «Escúcheme bien, su padre me confió la seguridad de ustedes. Deben llegar a la cripta y encontrar esas pruebas». Antes de que ella pudiera protestar, Alexander hizo lo impensable, la besó. Fue un beso breve pero intenso, cargado de todo lo que no habían podido decir. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te encuentro en Thornfield». Con una última mirada a Alexander, Eleonora permitió que su hermana la ayudara a subir. Apenas habían desaparecido cuando la puerta cedió. 3 hombres irrumpieron en la cabaña, espadas en mano. «Vaya, vaya», dijo Bartolomé. «El fantasma de Ravenscroft en persona». Thornfield Hall se erguía imponente contra el cielo del atardecer, sus torres góticas proyectando largas sombras sobre los jardines nevados. Eleonora y Sofía observaban su hogar ancestral desde la protección del bosque. «Parece que hay actividad inusual», susurró Sofía, señalando los establos, donde varios sirvientes preparaban caballos. «O quizás él se está preparando para huir», respondió Eleonora. «Si Alexander no ha revelado nuestro paradero, debe estar nervioso». Las hermanas habían viajado durante 1 día y medio, evitando los caminos principales. La preocupación por Alexander era constante, un dolor sordo que Eleonora mantenía a raya, concentrándose en cada paso de su plan. «Necesitamos llegar a la capilla sin ser vistas», dijo, estudiando los terrenos. «Si esperamos hasta el anochecer, podemos usar el pasadizo que conecta las cocinas con el cementerio familiar, ese que usábamos para escapar de las clases de la señorita Perkins». «El mismo», dijo Sofía. «Tío Reginald probablemente ni siquiera conoce su existencia». A medida que la oscuridad envolvía Thornfield Hall, las hermanas se movieron con sigilo. El pasadizo estrecho y húmedo permanecía intacto, oculto tras una falsa pared en la despensa de las cocinas.
El olor a tierra y vegetación en descomposición las acompañó durante el trayecto subterráneo, hasta que finalmente emergieron entre lápidas cubiertas de nieve, a pocos metros de la capilla familiar. La pequeña construcción de piedra, con sus vitrales multicolores y su cruz de hierro forjado en la cúpula, resplandecía fantasmalmente bajo la luz de la luna. «Mantente alerta», advirtió Eleonora mientras empujaba la pesada puerta de la capilla. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz lunar que se filtraba a través de los vitrales. Las hermanas avanzaron con cautela por la nave central, sus pasos resonando levemente sobre el suelo de piedra. «La estatua del ángel está en la cripta», susurró Sofía. «Debemos bajar». La entrada a la cripta se encontraba detrás del altar, una pesada trampilla de hierro decorada con los emblemas de la familia Winfield. Eleonora y Sofía unieron fuerzas para levantarla, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El descenso fue lento y tenso. Al llegar al fondo, se encontraron en una amplia cámara abovedada, donde generaciones de Winfield descansaban en elaborados sepulcros. En el centro, dominando el espacio, se erguía la estatua de un ángel con las alas abiertas y el rostro inclinado en un gesto eterno de dolor, lágrimas de piedra talladas en sus mejillas. «Donde los ángeles lloran sobre el pasado», recitó Sofía, acercándose a la estatua. «Esta es la primera parte del enigma». Eleonora dirigió su atención hacia el vitral que ocupaba la pared este de la cripta. Representaba el juicio final, Cristo en su trono celestial, separando a los justos de los condenados. Pero a diferencia de representaciones tradicionales, este vitral incluía un detalle inusual, un libro abierto en las manos de uno de los ángeles. La segunda parte. «El futuro se revela a quien tiene ojos para ver», murmuró Eleonora. Como si el destino quisiera favorecerlas, la luna emergió de entre las nubes, proyectando su luz a través del vitral. Un haz de luz azulada iluminó la pared opuesta, dibujando lo que parecía un mapa. «¡Mira!», exclamó Sofía en un susurro excitado. «Es el plano de Thornfield». La luz proyectaba un esquema detallado de la mansión, pero con un elemento adicional. Una X marcada en lo que parecía ser la biblioteca. «El panel secreto detrás del retrato de nuestro abuelo», identificó Eleonora. «Papá siempre decía que él tenía ojos que lo seguían por toda la habitación». Justo cuando se preparaban para abandonar la cripta, el sonido de pasos sobre sus cabezas las paralizó. Alguien había entrado en la capilla. «Escóndete», susurró Eleonora apagando la vela con un rápido movimiento. Las hermanas se ocultaron detrás de uno de los sarcófagos, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. La trampilla se abrió con un chirrido metálico y la luz de una linterna iluminó las escaleras. «¿Estás seguro de que vinieron aquí?», preguntó una voz que reconocieron como la de su tío Reginald. «Vi movimiento cerca de la capilla, milord», respondió otra voz, y la puerta estaba entreabierta. «Registren cada rincón», ordenó Reginald. «No pueden estar lejos, y les recuerdo que las quiero vivas, al menos a Eleonora». El sirviente bajó lentamente, su linterna proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Cuando se acercaba peligrosamente a su escondite, un ruido en el exterior los distrajo. «Milord», llamó otro sirviente desde arriba. «Han avistado a alguien en los jardines del este». «Vamos», ordenó Reginald. «Que nadie escape esta vez». Cuando los pasos se alejaron, las hermanas salieron de su escondite y abandonaron rápidamente la cripta. Aprovechando que los hombres buscaban en los jardines del este, ellas se dirigieron sigilosamente al ala oeste de la mansión. La biblioteca se encontraba en el segundo piso. Cuando finalmente llegaron ante sus puertas dobles de roble tallado, Eleonora sintió un nudo en la garganta. Tantos recuerdos de tardes leyendo junto a la chimenea, de lecciones de historia y filosofía, de risas compartidas con su padre. «Por papá», susurró, empujando suavemente las puertas.
La biblioteca estaba a oscuras, pero la luz de la luna se filtraba a través de los ventanales, dibujando siluetas plateadas sobre las estanterías repletas de libros. El retrato de su abuelo dominaba la pared oeste. Un hombre de aspecto severo, con los mismos ojos verdes que Eleonora había heredado. «Ayúdame a moverlo», pidió. Acercándose al cuadro, las hermanas retiraron cuidadosamente el pesado cuadro, revelando un panel en la pared. Una pequeña cerradura, casi invisible, protegía su contenido. «Necesitamos la llave», murmuró Sofía con desaliento. Eleonora estudió la cerradura por un momento antes de sonreír. «No necesariamente». De entre los pliegues de su vestido, extrajo una horquilla que había pertenecido a su madre. Con manos sorprendentemente hábiles, manipuló la horquilla en la cerradura hasta que un suave clic recompensó sus esfuerzos. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», preguntó Sofía, asombrada. «Alexander me enseñó durante el viaje. Dijo que nunca se sabe cuándo tales habilidades pueden ser útiles». El panel se abrió, revelando una pequeña caja de hierro. En su interior encontraron un legajo de documentos sellados con el emblema personal del conde, junto con un diario encuadernado en cuero. Mientras Sofía examinaba el diario, Eleonora revisó los documentos. Correspondencia detallada entre su padre y agentes de la corona. Pruebas de la traición de Reginald como informante francés. Un análisis del veneno utilizado contra su padre e incluso el testamento original que las designaba como herederas. «Esto es más que suficiente para destruir a nuestro tío», dijo Eleonora, «y para exonerar a Alexander». «Eleonora, mira esto», dijo Sofía, mostrándole una página del diario. «Alexander no es solo un amigo de la familia o un protegido de papá, es nuestro primo». Eleonora sintió el suelo moverse bajo sus pies. La madre de Alexander era la hermana menor de nuestro padre, enviada a Francia durante la Revolución. Se casó allí con un noble inglés exiliado, Lord Blackwood. El sonido de voces y pasos acercándose interrumpió su descubrimiento. Las hermanas guardaron apresuradamente los documentos y se ocultaron detrás de una puerta disimulada en las estanterías que conducía a un estrecho pasillo. A través de una pequeña rendija, vieron a su tío Reginald entrando en la sala, seguido por dos hombres que arrastraban a un tercero. El corazón de Eleonora se detuvo al reconocer a Alexander. Su rostro mostraba señales evidentes de maltrato, un corte en la ceja, el labio partido y una contusión formándose en su pómulo. «Última oportunidad, Ravenscroft», dijo Reginald, su voz gélida resonando en la silenciosa biblioteca. «Dígame, ¿dónde están mis sobrinas? Y consideraré una muerte rápida». «Ya te lo he dicho», respondió Alexander firmemente. «Están camino a Londres con todas las pruebas que Edmund reunió contra usted». Reginald lo golpeó con el dorso de la mano. «Miente, mis hombres han bloqueado todos los caminos a Londres». Alexander sonrió, a pesar del hilo de sangre que escurría por su barbilla. «Quizás no conoce a sus sobrinas tan bien como cree. Son las hijas de Edmund, después de todo. La astucia corre en sus venas. Tenemos que ayudarlo», susurró Eleonora a Sofía. «¿Cómo? Nos superan en número y en armas». Eleonora miró los documentos que sostenía. «No necesitamos fuerza, necesitamos inteligencia». Reginald ordenó que trajeran a una criada. Alexander palideció visiblemente cuando Mary, la camarera personal de Eleonora, fue arrastrada a la biblioteca. «¿Prefiere que empiece con sus dedos o con sus ojos?», preguntó Reginald, desenvainando una daga. «No», dijo Alexander, la desesperación filtrándose en su voz. «Ella no tiene nada que ver con esto». «Todos tienen algo que ver», respondió Reginald, colocando la punta de la daga bajo el ojo de la joven. «¿Dónde están mis sobrinas?». Eleonora no podía permitir que aquello continuara. Con una mirada de determinación hacia Sofía, tomó una decisión. «Basta, tío», dijo, abriendo la puerta del pasillo y emergiendo a la luz. «Estamos aquí.
El sol de la Riviera Francesa bañaba la terraza de la Villa Rosemont en una cálida luz dorada. 3 años habían pasado desde aquella noche fatídica en Thornfield Hall. 3 años de exilio que, contra todas las expectativas, se habían convertido en un período de sanación y redescubrimiento. Eleonora, sentada en un sillón de mimbre con un libro abierto en su regazo, observaba el espectáculo de colores que el jardín ofrecía en plena floración primaveral. ¿De nuevo perdida en sus pensamientos?, preguntó Alexander, acercándose con 2 copas de limonada. Recordaba, respondió ella, aceptando la bebida con una sonrisa. Parece que fue en otra vida cuando escapamos de la tormenta. De cierto modo, lo fue, dijo él, sentándose a su lado. Del jardín llegaron risas infantiles. Sofía jugaba con los niños del pueblo que venían regularmente a la villa para las clases que ella impartía. «Carta de Londres», anunció Mary, acercándose con un sobre sellado. Alexander tomó la carta y la abrió. «Reginald ha muerto», anunció su voz neutra. «Hemorragia cerebral. Con su muerte, la confesión que él firmó ha sido abierta. Mi nombre ha sido completamente limpiado, y el suyo y el de Sofía reconocidos como las legítimas herederas de Thornfield. ¿Podemos volver?», susurró ella. «Si así lo desea», respondió él, estudiando su rostro. El diario del conde había revelado que la historia del parentesco era una fabricación, una medida de protección adicional. Alexander no era realmente su primo, lo que había abierto la puerta a los sentimientos que ambos habían intentado reprimir. «Creo que deberíamos volver», respondió finalmente Eleonora. «No para quedarnos, sino para cerrar ese capítulo. Thornfield fue nuestro hogar, pero ya no es donde pertenecemos». Alexander sonrió. «¿Y dónde pertenecemos, Lady Eleonora?». Ella miró a su alrededor, los jardines floreciendo, el cielo azul intenso y finalmente Alexander, el hombre que había pasado de su salvador a su compañero de vida. «Aquí», respondió con simplicidad, «donde encontramos no solo refugio, sino un verdadero hogar». «¿Cuál fue el momento más impactante de este viaje de venganza y amor para ti? Comparte en los comentarios lo que más te emocionó. La bravura de Eleonora, la lealtad de Alexander o el giro del destino».